Revelado. La conmovedora súplica de una mujer apache que transformó la vida de un vaquero increíblemente solitario. Mateo, un vaquero de 35 años, atravesaba las vastas llanuras de Nuevo México con el peso de una tristeza que lo había vuelto casi invisible. Cada día su soledad se sentía más intensa, como un luto interminable que lo podía consumir. Tras la pérdida de su familia en un trágico accidente, el dolor se había convertido en su sombra, llevándolo a buscar refugio en el trabajo arduo, lejos de recuerdos y emociones. El día que conoció a María, su rutina estaba impregnada de desgana. Sin embargo, al cruzarse con su mirada desafiante, algo dentro de él se estremeció. Ella era diferente. Poseía un espíritu indomable que iluminaba las sombras de su vida. Sus palabras, cargadas de historia y lucha, comenzaron a desgastar las barreras que Mateo había edificado. «Mi gente ha sufrido por generaciones», le dijo con una fuerza que lo hizo dudar. Una brasa de conexión ancestral encendió una chispa en el pecho de Mateo. De repente, ya no era solo su dolor, era un eco de un sufrimiento colectivo que lo llamaba. Pero la revelación provocó un torbellino en su interior. Dudas y cuestionamientos lo asaltaron. ¿Cómo podía él, un vaquero que había vivido en el silencio de su pena, ser parte de una lucha más grande? La presión de su propio dolor se entrelazaba con la historia de injusticias que arrastraba María. Lo que comenzó como un susurro se convirtió en un grito. Debería mirar hacia otro lado o enfrentar mis propios fantasmas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo se adentró en su búsqueda con el alma en conflicto. Visitó viejas casas, indagó documentos de su familia, pero en cada descubrimiento se encontraba detrás de su propia historia, cargada de secretos que había intentado olvidar. La angustia, un temor profundo, reverberaba en su mente. ¿Qué pasaría si descubro que mi propia familia también fue parte del sufrimiento que cargo en mi corazón? El eco de la lucha de María resonaba con cada paso que daba. Cada hallazgo era un recordatorio del legado, no solo de pérdida, sino también de resistencia. Las tensiones empezaron a incrementarse cuando la sombra de un empresario amenazaba el territorio apache. La idea de que aquel lugar, que había sido testigo de la historia de generaciones, podría ser despojado por la avaricia de uno solo, lo llenó de ira. Pero el dilema creció. Unirse a María significaba salir del refugio de su soledad, enfrentar su dolor y asumir un compromiso que lo aterraba. Podía dejar de lado su sufrimiento personal para luchar por algo más grande. Mateo se encontraba en un cruce de caminos, en un momento de máxima angustia. La súplica de María, con su voz cargada de esperanza, resonaba en su mente. Nuestra historia es una herida compartida. ¿La enfrentarás o dejarás que te consuma? La presión se hacía insoportable cuando su razón y su corazón chocaban, dejándole una sola certeza. Había llegado el momento de decidir si alzaba su voz o se hundía en el silencio de su dolor. La vida de un vaquero podría cambiarse por la causa de un pueblo, pero ¿sería capaz de dar ese paso? Mientras el horizonte se oscurecía, Mateo sabía que una tormenta se acercaba, y en su interior, la batalla apenas comenzaba. Mateo se encontraba en una encrucijada. La lucha interna que experimentaba lo desgastaba tanto como el sol caliente de Nuevo México, que azotaba su piel mientras pensaba en sus opciones. El eco de las palabras de María todavía resonaba en sus oídos, mientras intentaba despejar su mente en el establo, rodeado de caballos y heno.
No era simplemente un dilema moral, era un examen de su propia existencia. Cada jornada en el rancho era un intento agónico de sumergirse en el trabajo, de olvidarse de su dolor personal. Pero ahora, con cada hacha que caía sobre la leña y cada caballo que domaba, la voz de María se hacía más fuerte. Ella había aceptado su historia, y él podía sentir cómo su indiferencia comenzaba a resultar una opción insostenible. Esa tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, decidió que no podía permanecer más apartado de sus raíces. Quizás, solo quizás, su historia y la de María estaban destinadas a entrelazarse. Se dirigió al pueblo, buscando respuestas entre los documentos que había recopilado y las historias que contaban aquellos que conocían el pasado. Tras horas de investigación, encontró un viejo archivo en la biblioteca municipal, que mencionaba la conexión de su familia con la comunidad apache. Sus manos temblaban al tocar el papel. Cada palabra era un instante de revelación. La historia que había temido descubrir ahora le ofrecía un nuevo sentido de identidad. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, el enfado con el empresario crecía dentro de él. Su propia historia y la lucha de la comunidad apache se entrelazaban, dejando al descubierto la hipocresía de su propia vida. Había estado huyendo de su historia mientras otros luchaban por mantenerla viva. Ya no podía mirar hacia otro lado. No era solo un tema legal, era una cuestión de honor y pertenencia. Determinación y miedo coexistían en su interior, empujándolo hacia adelante. Visitó a María al anochecer, consciente de que ese encuentro marcaría un punto de inflexión. Necesitaba compartir lo que había descubierto, y al mismo tiempo enfrentarse a la incomodidad de asumir su papel en toda esta lucha. La casa de María, humilde pero llena de vida, parecía vibrar con una energía nueva. No era el refugio del pasado, sino la promesa de un futuro que podía cambiar no solo su vida, sino también la de muchos. Al verla, comprendió que su conexión era más fuerte de lo que había imaginado. María, dijo con voz firme, he encontrado algo sobre mi familia. Creo que mi historia está ligada a la tuya. Sus palabras flotaron entre ambos, cargadas de significado e incertidumbre. María lo miró. Su expresión mezcla de sorpresa y esperanza, y eso hizo que sus propios miedos se volvieran insignificantes. Puede que el camino que tenían por delante no fuera fácil. Unieran sus fuerzas no solo para luchar contra el empresario, sino para recuperar algo que siempre había pertenecido a ambos: su historia. Sin embargo, a medida que Mateo contemplaba el horizonte, sintió que la tormenta no solo estaba en el exterior, sino dentro de él. La decisión de unirse públicamente a la lucha era un paso vital hacia la liberación de su propia carga. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que vendría? Mientras la oscuridad envolvía el pueblo, una sensación de urgencia se apoderó de él. Había llegado el momento de actuar, pero una pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Acaso su dolor personal lo haría más fuerte o más vulnerable en esta nueva batalla? La presión se volvía insoportable. Las palabras de María resonaron nuevamente en su mente, como un mantra que lo impulsaba hacia adelante. Nuestra historia es una herida compartida. El momento de la verdad se acercaba, y en su interior, Mateo sabía que ya no podía esperar más. La gran pregunta era si estaría preparado para el reto que se avecinaba. Mateo se despertó con el sol picando su rostro. La claridad de la mañana en el rancho contrastaba con la confusión que reinaba en su mente. Las decisiones lo abrumaban, como olas que golpean constantemente la orilla. Había explorado su historia, pero el peso de asumir un rol activo en la defensa de su herencia le generaba una ansiedad palpable. Miró a su alrededor. El corral estaba vacío, esperando su intervención. Ese día decidió que sería diferente. En lugar de sumergirse en la rutina habitual, Mateo tomó un papel y un bolígrafo. Empezó a esbozar un plan. En su mente, cada palabra que escribía era una semilla de determinación, pero también de miedo.
¿Cómo podía enfrentarse a figuras de poder que parecían invulnerables? Su enfoque era sencillo: conectar con la gente, comprender sus historias y aprender a contar la suya en voz alta. Quería que su historia resonara en los corazones de aquellos que la escucharan. Mientras recogía su equipo de trabajo, notó que su reflejo en la ventana del establo le devolvía una mirada que no había visto en mucho tiempo, la de un hombre decidido. Con cada paso hacia el interior del rancho, estaba decidido a hacerse oír. Haría entrevistas, buscaría a quienes habían vivido los efectos del tiempo, a esos que habían sentido el impacto de la avaricia sobre sus raíces. Primero, se dirigió al café local. Allí, las viejas historias aún habían encontrado un lugar para aflorar entre risas y miradas nostálgicas. Se sentó con un grupo de hombres y mujeres, escuchando relatos de sus ancestros, de luchas que resonaban a través del tiempo. Sus palabras llenaban el aire, y Mateo absorbía cada emoción, cada gesto. Por primera vez, comprendía lo esencial. No solo se trataba de su historia, sino de cómo era parte de un tejido más grande. Mientras los días pasaban, sus conversaciones se volvían más profundas. Había algo transformador en escuchar el dolor de los demás. En sus historias, Mateo podía ver reflejadas sus propias dudas y deseos. Una búsqueda de verdad, una necesidad de pertenencia. La conexión era innegable. Una tarde, una mujer apache de cabello plateado, que había estado observando desde la distancia, se acercó a él. Sus ojos brillaban con la sabiduría de las experiencias vividas. «Te he escuchado hablar, joven. Tienes un fuego dentro que no debes apagar», le dijo con una honestidad que le atravesó el pecho. Sus palabras fueron un golpe directo a la inseguridad que lo había estado asediando. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser parte del cambio?», preguntó Mateo, sintiendo en su voz la resonancia de su búsqueda. «Primero, debes entender que el cambio comienza aquí», apuntó hacia su pecho. «Conocer tu historia es solo el primer paso. Debes ser la voz de tu dolor, de tus raíces. Solo así encontrarás la fortaleza». Las palabras resonaron en él. Mateo entendió que la transformación no era solo un viaje hacia el exterior, sino uno profundamente interno. Estaba dispuesto a enfrentar su pasado, a integrar su dolor y a usarlo como una herramienta de poder. Decidido a llevar ese compromiso a la acción, se preparó para un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. Invitaría a aquellos que había conocido a hablar su verdad en una reunión abierta. La idea de ser un puente entre historias lo iluminaba, pero la inseguridad amenazaba con anudarle los pensamientos. El día de la reunión, el viento soplaba fuerte y cargado de nervios. Mateo sintió cada latido de su corazón resonar en su pecho. Había llegado la hora de actuar, de convertir su miedo en fuerza y su dolor en palabra. Mientras miraba hacia el horizonte, una pregunta lo invadió con una mezcla de expectativa y temor. ¿Qué pasaría si al abrir su voz lograba despertar la herida compartida de la comunidad? Sin poder contenerse, dio un paso adelante, listo para hacer su declaración. Fijó la mirada en el grupo reunido ante él. Su voz vibró con determinación. Es hora de compartir nuestras historias y luchar por lo que es nuestro. Una oleada de emoción lo envolvió. Ahora, la pregunta era si esta vez su voz resonaría en la forma en que siempre había deseado. La historia estaba a punto de comenzar, pero aún no sabía qué revelación les aguardaba. La atmósfera era electrizante. El aire estaba impregnado de anhelos no expresados y de historias que habían permanecido guardadas, esperando un momento propicio para emerger. Alzó la vista y vio cada rostro, cada par de ojos fijos en él, cargados de expectativas o dudas. La ansiedad se retorcía en su estómago, pero en su corazón había surgido la chispa de un nuevo propósito. Quería que cada voz tuviera un lugar, un espacio donde resonar su verdad. Mateo comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron como un río desbordante, cruzando las fronteras de su propia timidez. Relataba cómo el miedo había cercenado las oportunidades,
cómo representaba un lastre que no podía permitirse en su camino hacia la autenticidad. A medida que avanzaba, notó que otros empezaban a asentar con la cabeza, a reconocer el dolor compartido que había callado durante demasiado tiempo. Había un eco en sus historias que resonaba en su corazón. Pronto se dio cuenta de que no solo él estaba desnudando sus vulnerabilidades. Una mujer de piel bronceada se levantó, y con voz temblorosa, comenzó a contar cómo la tierra de sus antepasados había sido arrebatada por la avaricia de otros, y cómo su familia había quedado despojada de sus raíces. Mateo se sintió conmovido. Sus palabras tocaban directamente la herida que había decidido abrir. Su expresión una mezcla de determinación y tristeza. El murmuro de la sala se hizo más fuerte. Un hombre mayor, con un sombrero de paja, siguió su ejemplo. Compartió sus recuerdos de la infancia, un tiempo donde la comunidad se mantenía unida, luchando codo a codo contra un sistema que intentaba despojarlos de su identidad. Las historias se entrelazaban, formando un tapiz emocional del cual Mateo se sentía parte esencial. Con cada relato, su determinación crecía. De repente, la mujer apache que lo había alentado apareció en la entrada del establo. Se acercó a Mateo con un aire decidido. Las voces se multiplican cuando están unidas. No sigas esperando a que te escuchen, empieza a hacer que te escuchen. Su mirada profunda lo penetró hasta lo más hondo, instándole a recordar su papel en esta narrativa. Mateo sintió que las palabras fluyeron nuevamente, esta vez dirigidas hacia ella y hacia el resto del grupo. Explicó cómo había comenzado un viaje de descubrimiento personal, cómo cada historia contada era una pieza que le ayudaba a construir su identidad. No podemos permitir que el miedo a ser escuchados nos detenga. Necesitamos unir nuestras historias para forjar un futuro que honre nuestro pasado, proclamó con fervor. La reacción fue diversa. Algunos lo miraban con entusiasmo, otros con desconfianza. En sus ojos se reflejaban las cicatrices de un pasado que se negaban a olvidar. Mateo sintió que la energía que había comenzado a crear en el grupo podía transformarse en una llama que iluminaría su camino hacia adelante. Pero, al mismo tiempo, sabía que esta unión podría enfrentarlo a adversidades aún no imaginadas. Mientras la reunión continuaba, sintió el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. Al final de la tarde, el compromiso había sido propuesto. Organizarían otro encuentro, pero esta vez se requería un plan más estructurado. El mero acto de compartir había abierto las puertas, pero el futuro exigía más que palabras, requería acción. Cuando terminó, sintió una mezcla de euforia y pavor. Se había atrevido a abrir su corazón, pero la enormidad de lo que se avecinaba lo paralizaba. La conexión que había forjado no solo le brindaba compañía, sino que también lo confrontaba con el reflejo de sus propias inseguridades y retos. Mateo se retiró del espacio donde se había generado ese intercambio vital, sintiéndose más pesado, pero a la vez más consciente de su misión. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de la duda que permanecía acechando. ¿Podría realmente convertirse en un catalizador de cambio? ¿Y si al final su esfuerzo no era suficiente? Mientras la luna se alzaba en el cielo, sintió que un nuevo ciclo empezaba. Sin embargo, una pregunta inquietante latía en su mente. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que esto significaba para él, tanto a nivel personal como profesional? Lo que no sabía era que, en su próximo paso, se enfrentarían revelaciones que podrían cambiar todo lo que había creído hasta ahora. Despertó al día siguiente sintiéndose envuelto en una neblina de incertidumbre. La cálida luz del sol iluminaba su cuarto, pero su mente aún estaba atrapada en las reflexiones de la noche anterior. Era innegable que había dado un paso significativo al abrirse ante el grupo, pero ahora se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Con cada historia escuchada, un abismo de posibilidades se había ampliado ante él, pero la pregunta persiste: ¿cómo podría avanzar? Mateo decidió dar un paseo. Necesitaba aire fresco,
un espacio para ordenar sus pensamientos. Se dirigió al campo cercano, donde la soledad le ofrecía la contemplación necesaria. Mientras caminaba, revivía las palabras de la mujer apache. Empieza a hacer que te escuchen. Esa frase resonaba en su interior como un tambor llamando a la batalla, y se dio cuenta de que necesitaba transformar sus impulsos en acción concreta. Al regresar a casa, Mateo se sentó frente a su computadora. El teclado se convirtió en un portal hacia su propio crecimiento. Comenzó a escribir una lista de objetivos, cada uno con una fecha límite, y las acciones específicas que llevaría a cabo. Sabía que para unir las historias, necesitaría planificar y estructurar los encuentros de una manera que los hiciera sostenibles. Pensó en la logística, un lugar, fechas, una forma de comunicación clara. Sin embargo, la emoción se mezclaba con dudas persistentes. Se preguntaba si la gente se interesaría en unirse. Aquella incertidumbre pasó a un segundo plano cuando decidió enviarlo a un grupo de conversación en línea que había formado con unos amigos. Con un clic, abrió un canal para hablar sobre sueños, anhelos y, sobre todo, la importancia de compartir sus historias. La espera se sintió interminable, pero el primer mensaje llegó rápidamente. Un compatriota de la infancia, conocido por su capacidad de inspirar, respondió con entusiasmo, dispuesto a colaborar. Este primer apoyo fue un bálsamo para su ansiedad. Sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse poco a poco. Incorporar a otros al proceso lo conmovía. A medida que más voces comenzaban a unirse a la conversación, el sentido de comunidad se hacía palpable, como una red de apoyo que se tejía desde lo más profundo de sus heridas individuales. Sin embargo, una segunda sombra se asomaba, el viejo temor a fracasar, a no ser suficiente. Las preocupaciones comenzaban a filtrarse como una brisa fría entre la calidez del nuevo sentido de propósito. Mateo no podía permitir que este miedo lo paralizara. Se detuvo y respiró hondo, escuchando su interior. Se dio cuenta de que el primer paso era aceptar sus inseguridades como parte del viaje. Las opiniones ajenas podían influir, pero no tendrían la última palabra. Mientras tanto, otro mensaje apareció en su pantalla. Sabes que siempre puedes contar contigo mismo, ¿verdad? Era de su hermana, quien había sido su primer apoyo incondicional. Esa frase lo golpeó con una claridad renovadora. Había una fuerza en su interior que no había sido totalmente reconocida ni cultivada. Mateo decidió que debía explorar esa fuerza, profundizar en su autoconocerse para que su mensaje pudiera resonar más allá de sí mismo. Con un renovado sentido de dirección, comenzó a investigar sobre liderazgo, comunicación y dinámicas grupales. Fue a la biblioteca y se empapó de libros que no solo trataban sobre cómo inspirar a otros, sino sobre el viaje íntimo de la autocompasión y autodescubrimiento. Había palabras en aquellos textos que resonaban con sus inseguridades y le brindaban herramientas para enfrentarlas. Por primera vez comenzó a ver las oportunidades de crecimiento dentro de la adversidad, y mientras se llenaba de información también lo hacía de valentía. Cada día era un nuevo reto. Había una verdad emergente en su ser. Necesitaba ser honesto sobre lo que no sabía. Eso también era una forma de liderazgo. Mientras Mateo cerraba la última página de un libro que había absorbido con ansias, la certeza se afianzaba en su corazón. Estaba construyendo algo significativo que no solo podría ayudarle a él, sino también a quienes aún no se habían atrevido a alzar la voz. Todo eso lo llevó a una sola conclusión. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos más profundos y conectar con las voces que necesitaban ser escuchadas. Sin embargo, la realidad de lo que había comenzado a construir lo enfrentaba a un nuevo dilema. Estaba listo para desvelar su propia historia, sus propios secretos, y convertirse en la voz que impulsara a otros. La respuesta a esa pregunta se avecinaba inevitablemente, y Mateo sabía que la próxima etapa de su vida prometía desafíos que lo transformarían de maneras insospechadas. Mientras miraba el horizonte, sintió que un nuevo ciclo de descubrimiento estaba por comenzar. ¿Sería capaz de aceptarlo?
Mateo se despertó con la determinación de no dejar que aquellos temores lo definieran. Era un nuevo día, y con las primeras luces del amanecer, lo invadía un impulso casi palpable. Debía conectar su historia con la de los demás. Aún resonaban en su mente las palabras de la mujer apache, como un canto ancestral que reclamaba ser escuchado. Sin embargo, el eco de sus dudas también era fuerte. Realmente un vaquero como él podría ser un vehículo de cambio. Decidido a dar ese salto, comenzó a construir su narrativa. Se sentó a escribir, pero no solo lo que había aprendido en los libros, sino sus propias experiencias. Cada palabra se convirtió en un ladrillo en la construcción de una base sólida. Sus fracasos, sus inseguridades, y también sobre todo sus pequeños triunfos. A medida que llenaba la página, su mano temblaba con la mezcla de miedo y emoción. De algún modo, entendía que su vulnerabilidad podría abrir puertas que estaban cerradas desde hacía mucho tiempo. A media tarde, una idea brillante iluminó su mente. ¿Y si en su búsqueda de construir una comunidad, se permitiera el arte de contar historias de una manera que cautivara a otros? La idea de realizar un cortometraje surgió como una chispa. Podía combinar su amor por la narración con la necesidad de rendir homenaje a las historias olvidadas. Haciendo uso de plataformas digitales, no necesitaría un gran equipo ni recursos vastos. Lo que importaba era el mensaje. Lleno de energía, avanzó en su proyecto. Se sumergió en tutoriales en línea sobre técnicas cinematográficas, editores de video y guiones. Sin embargo, a menudo se encontraba interrumpido por un espectro de negatividad que parecía susurrar: «No eres lo suficientemente bueno». Fue en esos momentos de quietud que recordó la voz de su hermana, resonando en su mente con fuerza renovada. La lucha contra esos pensamientos autocríticos era constante, pero con cada nuevo aprendizaje, con cada pequeño avance, la confianza en sí mismo se despejaba como la niebla al amanecer. Empezó a grabar pequeños clips en su teléfono, retratando desde la cotidianidad de la vida en el campo, hasta emociones crudas que sentía al revivir sus recuerdos. Cada imagen capturada era una forma de desnudarse frente al mundo, de crear conexión, de mostrar que la vulnerabilidad era en sí misma un acto de valentía. El arte de contar historias le daba una voz que antes consideraba tímida e ineficaz. Aunque se sentía emocionado, había un nuevo dilema rebosando en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse? Mateo sabía que compartir su vida, sus secretos más profundos, podría provocar un posible juicio, pero en su búsqueda de autenticidad, se dio cuenta que la autenticidad no podía florecer sin el coraje de ser verdadero. Un miércoles soleado, decidió invitar a unas pocas personas cercanas a que vieran su primer borrador. La presentación fue un torrente de emociones, desde la ansiedad en su pecho hasta el alivio tras la proyección. Allí, sentado entre sus amigos y familiares, observó sus reacciones, un reflejo de su vulnerabilidad expuesta. Agradeció las risas, las lágrimas y, sobre todo, las palabras de aliento que diferentes voces compartieron después. Sin embargo, uno de ellos expresó en voz alta lo que él había temido. ¿Estás seguro de estar listo para mostrar eso al mundo? La última frase colgó en el aire como una sombra desconocida. Mateo comprendió que aquella pregunta era el desafío definitivo para su transformación. Mientras miraba el horizonte al caer la tarde, se hizo una promesa. No permitiría que el miedo lo dictara. La historia que estaba creando no era solo suya, sino una amalgama de vidas que anhelaban ser contadas. Sin embargo, el espectáculo estaba lejos de hacer su debut. La verdad aún no revelada lo esperaba. Sería capaz de enfrentar no solo su vulnerabilidad, sino también la criticidad del mundo exterior. El siguiente paso se cernía ante él, un camino aún incierto pero lleno de una promesa irresistible. El día siguiente se presentó ante Mateo como un lienzo en blanco, cargado de posibilidades y también de temores. Se despertó decidido, pero la sombra de la pregunta que había dejado flotando su amigo lo acompañó.
La idea de compartir su historia con una audiencia más allá de su círculo cercano le producía temor y una mezcla de emoción. Había mucho en juego. No solo se trataba de su narrativa, sino de asumir la responsabilidad de representar experiencias que no eran solo las suyas. Consciente de que el miedo podía ser tanto un aliado como un enemigo, decidió abordar este reto de la misma manera en que había construido su cortometraje, con una planificación meticulosa. Comenzó a investigar estrategias de marketing para presentar su trabajo, utilizando las redes sociales como su principal plataforma de exhibición. Sabía que debía ofrecer algo valioso, que ello generaría más visibilidad y un contexto más amplio para su mensaje. A medida que se sumergía en el mundo digital, se encontró en un laberinto de posibilidades. No solo se trataba de subir videos, sino de crear una comunidad en torno a su historia. Comenzó a escribir un blog donde compartía no solo el proceso de producción, sino también reflexiones sobre su vida cotidiana, la influencia de la cultura apache, y cómo sus propias experiencias se entrelazaban con las narrativas de otros. Cada publicación se convertía en un acto de catarsis, un diálogo interno que lo empujaba a confrontar sus propios temores. Sin embargo, con cada palabra que plasmaba, el eco de la crítica interior resurgía. ¿Qué tengo yo que ofrecer? Era la pregunta recurrente, pero en vez de ceder ante ella, se propuso desafiarse a sí mismo. Decidió realizar un video donde respondía directamente a su vulnerabilidad, explicando su proceso de creación, la conexión que sentía con la mujer apache, y cómo sus historias revelaban verdades universales sobre la lucha, la esperanza y la redención. A pesar de que su voz temblaba en los inicios de la grabación, pronto se fue encontrando a sí mismo en el discurso, casi como si la autenticidad de su mensaje tomara vida propia. El camino del autoaprendizaje fue complejo. Hubo ocasiones en que la frustración lo invadió, cuando sus ediciones no lograban el efecto que él quería transmitir. Sin embargo, utilizó esos momentos para profundizar en su técnica, buscando siempre maneras de mejorar. Desde tutoriales de edición, hasta el estudio cinematográfico de películas que le parecían poderosas, cada recurso fue cimiento para crecer. Un día, al revisar comentarios en su blog, se topó con un mensaje que lo hizo tambalear. Me has dado voz en un momento en que me sentía invisible. Gracias por compartir tu verdad. Las palabras eran de alguien a quien nunca había conocido, pero resonaron en su interior como un llamado a seguir adelante. Con ese impulso, Mateo se sentó a reflexionar sobre la dirección que quería tomar. Empezó a planear su primer evento en vivo, una proyección de lo que había creado. Era un gran riesgo. Estaba dispuesto a enfrentarse a una sala llena de desconocidos, todos ellos con sus propias expectativas y juicios potenciales. La idea de dejar que la vulnerabilidad fuese el hilo conductor de la noche lo aterrorizaba, pero finalmente, la perspectiva de conectar con otros se volvió más seductora. Mientras esbozaba las invitaciones y ajustaba los detalles, comprendió que esta proyección no era un final, sino un nuevo comienzo. Sin embargo, un esbozo de duda le susurraba que quizás no debería hacerlo. Las superposiciones de miedo y valentía no lo abandonaban. En ese momento, un mensaje que había recibido de su hermana lo volvió a visitar. La verdadera historia está en la conexión, no en el juicio. Con un nudo en el estómago y un ardor de determinación, Mateo apretó el botón de enviar en las invitaciones. Había cruzado una línea. La voz de su historia empezaba a resonar a un volumen que estaba listo para amplificarse. Pero entonces una pregunta crucial se presentó. ¿Cómo manejaría el juicio, la crítica y sobre todo los recuerdos que había decidido arriesgar? En marcha hacia lo desconocido, un horizonte nuevo se dibujaba ante él, atrapando su atención con promesas y amenazas. La profundidad de la revelación lo esperaba, y con ella, su verdadero viaje apenas comenzaba. Luz de mañana colaba por la ventana,
iluminando el espacio desordenado de Mateo, donde papeles, post-its y bocetos se amontonaban en una sinfonía caótica de creatividad. Había dejado de lado la timidez y la duda, pero la presión del evento lo apresaba, como si cada invitación enviada representara un nuevo peso en su conciencia. La ansiedad se transformó en un catalizador para pensar en lo que realmente quería comunicar aquella noche. Se propuso definir su enfoque. ¿Cómo podría transmitir la esencia de su experiencia y al mismo tiempo honrar la historia de la mujer apache? Comenzó a escribir un discurso que encapsulara su viaje personal y la conexión profunda que había forjado con su narración. Sus frases fluyeron intensamente, arrastrando consigo todo el caudal de emociones que había mantenido enterradas por tanto tiempo. Pero mientras escribía, la voz crítica insidiosa regresaba, susurrándole que su mensaje no era lo suficientemente fuerte ni emocional. Mateo se detuvo y se miró en el espejo, reconociendo la lucha que se desarrollaba en su interior. Cerrar los ojos y ver a esa mujer, con sus ojos llenos de pasión y dolor, era crucial. Comprendió que no solo se trataba de él. Cada palabra que pronunciara sería como un hilo, que tejía una red de conexiones con las experiencias de quienes lo escuchaban. Decidió dar un giro a su discurso. Hablar desde el corazón. Exponer sus fracasos y hallazgos, no solo como un creador, sino como un ser humano en constante búsqueda de sentido. El día del evento llegó, y la atmósfera en la sala era palpable. Extraños y conocidos se reunieron, y al mirar a su alrededor, el nudo en su estómago se hizo más intenso. Al subir al escenario, el murmullo cesó, y un silencio cargado de anticipación envolvió el lugar. Mateo respiró hondo, sintiendo la presión y el miedo por primera vez como una chispa de energía. En esos momentos críticos, el sentido de pertenencia y autenticidad se convirtió en su refugio. Con una voz temblorosa, comenzó a hablar. Contó sobre sus inseguridades, lo que había aprendido en sus encuentros con la cultura apache, y cómo esa mujer había desafiado su concepción del dolor y la transformación. Con cada palabra, la conexión con su audiencia se solidificaba. Pudo ver en sus rostros la identificación, la empatía despierta por el eco de sus propias luchas. Era evidente que muchos llevaban sus propias historias de aislamiento y búsqueda. Mientras su discurso se desarrollaba, una revelación lo invadió. Estaba creando un espacio donde la vulnerabilidad podía florecer. La audiencia no solo escuchaba, sino que se sumergía en un mar de emociones que resonaban profundamente. A medida que avanzaba, dejó caer las reservas que lo habían atado tanto tiempo. Sin darse cuenta, comenzó a abrazar la incertidumbre y a transformarla en una fortaleza. La noche concluyó con un aplauso ensordecedor. Mateo respiró aliviado. Sin embargo, el eco de sus confesiones era solo el principio. Al salir del escenario, se enfrentó a un grupo de personas que querían compartir sus propias historias, lo que lo dejó sin palabras. La transgresión de su propia intimidad había tocado a otros, y esa conexión fue a la vez un desafío y un regalo. Sintiéndose embargado por la vivencia compartida, se dio cuenta de que había despertado algo en sí mismo que antes no conocía. Pero entonces, un nuevo dilema se cernió sobre él. ¿Cómo podría equilibrar su nueva plataforma de expresión con la responsabilidad de los relatos ajenos, ahora tan vívidamente presentes en su vida? El camino de la autoexploración se trazaba más intrincado y desafiante de lo que había anticipado. Mientras la gente se dispersaba, una voz familiar lo llamó desde el fondo de la sala. Era su hermana, con una mirada de orgullo y complicidad, dispuesta a compartir una parte de su historia. Mateo sintió que su viaje, tal como había imaginado, estaba a punto de tomar otro rumbo inesperado. Mientras se acercaba a ella, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué más estaba dispuesto a descubrir sobre el hilo de su existencia, ahora hilado con experiencias ajenas? Mateo se detuvo frente a su hermana, la emoción brillando en sus ojos, pero una sombra de preocupación comenzó a deslizarse por su corazón.
Alicia siempre había sido su confidente, pero esa noche, su mirada parecía portar el peso de secretos no compartidos. Mientras se abrazaban, sintió que la intimidad del momento era un paso sencillo hacia el abismo de la vulnerabilidad compartida. «Mateo, hay algo que tengo que decirte», comenzó Alicia, su voz temblando. «Después de lo que escuché esta noche, he comprendido que mi propia historia necesita ser contada. Quiero que seas parte de eso». La sugerencia lo desconcertó. No estaba seguro de estar preparado para asumir el papel de narrador de las experiencias ajenas, especialmente aquellas que podrían haber estado marcadas por heridas aún abiertas. Entonces, sintió un impulso. Este era un momento crucial. No solo para ella, sino también para él. Mientras ella hablaba, Mateo se sintió empujado a analizar su propia relación con la narración. ¿Cómo podía reclamar su autenticidad sin aplastar la historia de su hermana? Se dio cuenta de que su papel había evolucionado, no simplemente como un transmisor de narrativas, sino como un vigilante de las emociones de los demás. Durante días, se sumergió en su propio proceso de reflexión. Empezó a dedicar tiempo a documentar las historias de quienes lo rodeaban, creando un espacio seguro en el que otros pudieran compartir sus vivencias. Cada sesión se convertía en un encuentro cargado de intensidad emocional, donde la vulnerabilidad era la regla de oro. Sin embargo, la presión de captar la esencia de esos relatos lo llevaba a cuestionar constantemente su capacidad para hacerlo sin distorsionarlos. La noche siguiente a su primera sesión con Alicia, se despertó en medio de la noche, angustiado. ¿Estaba listo para hacerse cargo de las historias de otros? De repente, los rostros que había conocido se apoderaron de su mente, imágenes que se entrelazaban con cuentos de dolor y sanación. La imagen de la mujer apache que tanto lo había inspirado volvería a su mente, como un faro que lo guiaba. Realmente había transformado su vida, al enfrentar su propio sufrimiento, y descubriendo la fuerza en la vulnerabilidad. Con una determinación renovada, Mateo comenzó a fijar límites. No quería ser el portavoz que eliminara el matiz de aquellos relatos. En cambio, se comprometió a facilitar el contexto para que cada persona pudiera contar su propia historia, ayudando a canalizar las verdades personales sin apropiarse de ellas. En su búsqueda de equilibrio, se topó con un nuevo desafío. Uno de los hombres que había conocido en sus charlas, Diego, comenzó a exigir que su historia fuese tratada de cierta manera, como si su valor dependiera de ser contada con un enfoque que él mismo dictara. Mateo sintió un nudo en el estómago. Era un momento decisivo que lo colocaba cara a cara con el dilema de ser un narrador responsable. ¿Hasta dónde debía ceder a las demandas de los demás sin traicionar su propio deseo de autenticidad? La presión aumentaba. No podía escapar de la tensión que crecía en la sala donde tanto había logrado conectar. Pero entonces, decidió que la fuerza provenía de mantener el compromiso con su propia verdad, mientras permitía que cada voz emergiera con todo su peso. Mientras se preparaba para la próxima sesión con Alicia y el resto del grupo, sentía que cada paso lo acercaba más a su visión de lo que la narración podía ser. Un acto de comunidad auténtica, aunque cargada de desafíos. Con la mente agitada, se dio cuenta de que esto solo había sido el comienzo de su viaje. A medida que se enfrentaba a la posibilidad de la confrontación con Diego, una inquietud se instaló en su pecho. Quizás el instante crucial estaba por llegar, y con él, una nueva etapa en su historia de transformación personal. Mateo se despertó con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Había pasado semanas enfrentándose a la incomodidad de ser un mediador entre las historias de otros, y hoy debía dar un paso firme. Una reunión crucial con Diego, en la que su autenticidad como narrador se pondría a prueba. La necesidad de defender el valor de cada historia individual, sin dejar que la propia voz se eclipsara por reclamos ajenos, lo llenaba de dudas, pero también de una claridad que no había tenido antes. Ese día, mientras se preparaba ante el espejo,
Se pareció más al hombre decidido que había emergido en su primera charla. Mi historia y la de los demás son valiosas, se decía, intentando plasmar esa convicción en su reflejo. Mientras tomaba un respiro profundo, la imagen de la mujer apache apareció en su mente, llenando los vacíos de su determinación. Era el momento de recordar que ser un narrador significaba empoderar a otros sin perder su esencia. En la reunión, la atmósfera estaba cargada de tensiones latentes. Diego, con sus brazos cruzados y algo de inquietud, dejó claro su deseo de que su historia fuese contada de una manera específica, donde su sufrimiento pareciera el núcleo de la narrativa. No puede ser solo otra historia inspiradora, Mateo. Tienes que entender que esta es una lucha real, espetó. Las palabras resonaron como un eco en la habitación, amenazando con romper la conexión que Mateo había construido. Mateo sintió que el aire se volvía denso. En ese instante, comprendió que no podía permitir que la voz del miedo o la presión del ego dictara cómo debía contarse la historia. Entiendo tu dolor, y es completamente legítimo, Diego, respondió, con una firmeza que no sabía que poseía. Pero esta es un espacio para que cada uno de nosotros hable desde su verdad. Si tu historia es solo contada desde una perspectiva, se pierde la riqueza de lo que realmente es. No quiero que la nuestra se convierta en un guión predeterminado. Las palabras de Mateo hicieron que todos en la sala contuvieran la respiración. Un silencio pesado se instaló, y Mateo supo que había cruzado una línea. Un desafío había sido planteado, y el resultado podía alterar el rumbo de la narrativa de ellos como comunidad. Mientras observaba a Diego, pudo ver algo cambiar en su rostro. La tensión se desvaneció lentamente, dejándole espacio para comprender que sus propias inseguridades lo habían llevado a buscar el control sobre su representación. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, un gesto que Mateo interpretó como una apertura. Tienes razón. Tal vez he dejado que mi ira hable más que mi verdad. Necesito ser escuchado por lo que realmente soy, no por lo que otros esperan que sea. Un alivio inusitado recorrió la sala, y la conexión que tanto habían cultivado comenzó a solidificarse nuevamente. El diálogo que siguió se convirtió en una apertura inesperada. A cada palabra compartida, Mateo sentía que las piezas comenzaban a encajar. Diego habló de sus temores y sus anhelos, y lentamente, comenzaron a verse como dos almas en busca de liberación, en medio de un mundo de juicios y expectativas. La vulnerabilidad se convirtió en un puente, donde cada uno podía ver su reflejo en los demás. Al concluir la reunión, Mateo sintió un peso levantarse de sus hombros. El reto por el que había atravesado una batalla interna no solo reforzó su rol como narrador, sino que también lo ayudó a comprobar que las historias, aunque diferentes, se alimentan de la autenticidad de cada individuo. Su viaje estaba marcando un impacto, no solo en él, sino que al abrazar su propio relato, estaba creando un espacio donde otros podían florecer. Días después, mientras caminaba por las llanuras de Nuevo México, sintió un renovado sentido de propósito. Había demostrado que la transformación personal se manifestaba en la riqueza de la conexión con los demás. A través de cada historia contada, no solo había encontrado su voz, sino que se había convertido en un faro de esperanza y fortaleza, empoderando a otros a hacer lo mismo. El pasado seguía acechando, pero ya no lo cargaba como una sombra. Era una fuente de sabiduría que lo guiaba. Finalmente, el momento llegó para que Mateo lanzara su primer proyecto colaborativo, donde diversas voces resonarían en una plataforma unificada. La aventura estaba lejos de concluir. Cada mirada, cada palabra compartida, representaba un capítulo nuevo en su narración personal. Alzar la vista hacia el llanura, sintió que pertenecía no solo a su historia, sino a un entramado cultural más grande, donde el dolor se transformaba en inspiración, y la lucha se convertía en construcción de identidad. Hoy, se pararía frente a su comunidad en el evento, listo para no solo presentar su proyecto,
sino para celebrar la fuerza que surge al compartir y conectar. Había alcanzado una confianza sólida, competencia reconocida y una posición establecida en la lucha por dar voz a historias importantes. Esta era su culminación, un sueño finalmente logrado, y en su corazón, llevaba la certeza de que cada una de esas historias, incluido la suya, merecía ser escuchada. Mientras observaba la multitud reunirse, Mateo preparó su voz para resonar con fuerza, sabiendo que había transformado su dolor en propósito, y su camino había comenzado. Ahora, te invito a que tú también seas parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Tu voz también importa.